Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Amigos y hermanos de su programa Llaves de Sabiduría, sean bienvenidos. El día de hoy quiero que reflexionemos sobre el tema obstáculos a la presencia y dirección de Dios. Este es un tema sumamente importantísimo. Todos en algún momento de nuestra vida anhelamos, y todo creyente aspira a recibir dirección de Dios, a conocer la voluntad de Dios, y por lo cual este tema es un tema de actualidad, es un tema en el cual toda persona en cualquier parte del planeta que sea creyente en Dios va a aspirar a conocer la voluntad de Dios. Para darle forma a este tema, obstáculos a la presencia y dirección de Dios, vamos a leer en el Salmo 32, versículos 8 al 9, que dice el texto de la manera siguiente: El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Note bien el texto. Está hablando el Señor, su interés, su aspiración, su anhelo de instruirnos. Está diciendo, yo te instruiré, es decir, en pocas palabras, yo seré tu instructor personal, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos, yo velaré por ti. Qué lindo. Este es el deseo y es el anhelo de Dios: guiarnos, instruirnos, enseñarnos, lo cual significa que de parte del cielo, que de parte del corazón de Dios, no hay ningún inconveniente. Eso es lo que Él quiere hacer. El problema se presenta cuando leemos la segunda parte del texto, que declara, no seas como el mulo o el caballo. Aquí, metafóricamente hablando, el Señor nos compara con estas bestias o estos animales que tienen diferentes temperamentos. En el caso del caballo, el caballo es rápido, el caballo es más veloz, el caballo, diría yo, en términos de comparación de conducta humana, es más reactivo. Por otro lado está la mula o el mulo, que es un animal de carga también, que es más lento, es más terco, es más pertinaz. Pero note bien usted que en ambos casos, tanto en el caballo como en el mulo, que metafóricamente hablando representan dos tipos de conductas que los seres humanos adoptamos para seguir la guianza y la voluntad de Dios, en ambos casos, en el caballo y el mulo, en ambos casos ninguno de los dos tienen discernimiento. Y por eso el Señor dice en el texto, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Es decir, Dios en algunos casos, que aunque es su voluntad, que aunque es su propósito, enseñarnos su voluntad, instruirnos y guiarnos, se encuentra con este tipo de conductas y de comportamientos de nuestra parte que de alguna manera impiden que esa dirección, que esa guianza de Dios venga a nuestras vidas. De este texto podemos extraer que hay dos grandes obstáculos para recibir la dirección divina. El primer obstáculo que encontramos es el obstáculo de la pretensión. La pretensión aquí está un poco comparada con la metáfora del caballo. La persona pretenciosa es una persona que tiene aspiración ambiciosa desmedida, dice el diccionario. Es decir, es una persona que va un poco más allá, inclusive de su propia realidad. Quiero mostrarte un texto bíblico para
para conformar más este pensamiento y este obstáculo de la pretensión. En Proverbios capítulo 13, versículo 7 dice el texto: hay quien pretende ser rico y no tiene nada, hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Miren qué tremendo esto. Y esto es una realidad, esto pasa en el mundo real. Hay personas que viven como ricos cuando en realidad son pobres, y hay quienes con un perfil muy bajo parecen pobres y en realidad lo tienen todo. Entonces, en ambos casos hay una pretensión. Aquí la lección que podemos aprender de este obstáculo de la pretensión a la voluntad, a la presencia y a la guianza de Dios, es que la pretensión extravía de la ruta divina y lleva al desastre. En el libro de Ezequiel capítulo 27 versículo 1 al 4 nos dice aquí la palabra de Dios a través del profeta: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, dedícale este canto fúnebre a Tiro, ciudad asentada junto al mar y que trafica con pueblos de muchas costas lejanas. Así dice el Señor omnipotente: tú, ciudad de Tiro, pretendes ser hermosa y perfecta. Tu dominio está en alta mar, tus constructores resaltaron tu hermosura. Note bien cómo este texto va dirigido a Tiro. Tiro, una ciudad allá medio oriental de aquella época, una ciudad que en su época fue una ciudad fortificada, una ciudad con gran desarrollo comercial, con gran desarrollo en términos de que se relacionaban con muchos otros pueblos cercanos y traficaban con muchas cosas. Era una ciudad privilegiada en términos geográficos, pero lo importante es lo que declara el versículo 3: tu ciudad de Tiro pretende ser hermosa y perfecta. En pocas palabras, los habitantes de Tiro habían llegado a un punto donde se habían vuelto pretenciosos, habían llegado a ese nivel de la pretensión. Pues bien, para darle más forma a esto, en Ezequiel 27, versículos 26 y 27, mira lo que declara: tus remeros te llevaron por los mares inmensos en alta mar, el viento del este te hizo pedazos. El día de tu naufragio se hundirán en el fondo del mar tu riqueza, tu mercancía y tus productos, tus marineros y tus timoneles, los que reparan tus naves, y tus comerciantes, tus soldados y toda tu tripulación. Note usted bien que aquí ya el Señor está dando una sentencia a través del profeta a esta ciudad. Está hablando, primero comienza diciéndole que va a llevar un canto fúnebre a Tiro, y un canto fúnebre implica muerte, y está hablando aquí que se hundirán en el fondo del mar su riqueza, su mercancía, sus productos, sus marineros y todas las cosas con las que ellos se habían vuelto pretenciosos, porque esto es la vida. En la vida se alcanzan éxitos, en la vida se alcanzan logros, pero el enfoque de vida no debe estar en esas cosas, aunque estas cosas son importantes para podernos sustentar y para podernos desarrollar y realizar personalmente. Sin embargo, nuestro corazón debe estar puesto en Dios, nuestro corazón debe estar puesto en el Señor. Y esta gente se apartaron del camino, y ya su pretensión les había llevado a ese nivel de orgullo, a ese nivel ya de creerse más que los demás. Se creían más importantes que los demás. En este punto yo me detuve a hacer un pequeño análisis de cuáles podrían ser las características de una persona pretenciosa, y encontré cosas como esta. Número 1, expectativa fuera de realidad. La persona vive más allá de sus expectativas, vive más allá de su realidad, no pone los pies sobre el suelo, está viviendo en realidad en una burbuja, está allí como congelada, viviendo de castillos en el aire. Vive fuera de sus expectativas, vive fuera de su realidad, con expectativas elevadísimas. En ese sentido, el texto bíblico dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que le ha sido dada. Algunas veces pensamos más
más de lo que debemos. Y nos vamos más adelante, y eso en realidad, de acuerdo a los textos leídos, no es agradable al Señor. Una segunda característica de un pretencioso es que tiene mentalidad y actitudes infladas. Producto de lo anterior, se infla en sus actitudes, se infla en su mentalidad, y eso hace que surja una tercera característica: se coloca por encima de los demás, se adjudica el derecho de juzgar a los demás. Es decir, se cree más importante, se cree más necesario, se cree que es mejor que los demás, y probablemente lo sea, pero no es esa una actitud adecuada cuando se trata de relaciones humanas. Una cuarta característica de una persona pretenciosa es que es como un todólogo, opina de todo, podría hasta usurpar funciones que no le corresponden en algún momento. Es decir, y de eso abunda. Uno mira en las redes sociales, la gente opina de todo, y uno podría caer en ese tipo de cosas, y en realidad la pretensión no nos lleva a ningún lado. A mí hay algo que me gusta mucho de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él, aunque era Dios, que aunque era hijo de Dios, dice la Escritura que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, de su trono, y se hizo hombre semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Y no solo eso, sino que se humilló hasta la muerte para alcanzarnos, para regalarnos ese precioso don de la salvación. Y entonces la persona pretenciosa se vuelve como ese todólogo, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo cree. En fin, de ese tipo de personas abundan. Y una quinta característica que yo encontré de una persona pretenciosa es que le cuesta admitir su equivocación. Es decir, se autojustifica y saca a relucir sus realizaciones personales. No admite consejo, no admite enseñanza, está con un corazón tan inflado, con una mente tan inflada, que cree que nadie le puede dar un consejo, que cree que nadie le puede dar una corrección. Y entonces esta persona se ubica en ese ámbito. Entonces aquí cabe, ¿qué hacer cuando nos encontramos con un obstáculo de este tipo, que es la pretensión, que la Biblia le compara como en la metáfora del caballo, que es aligerado, que no espera? Por eso en el caballo hay que usar mucho el freno para frenarlo, porque si no lo frenas, entonces no le das dirección al caballo. Y por eso dice el Señor que hay que usar freno para el caballo, hay que usar brida o rienda en el caso del mulo, de la mula. Entonces, ¿qué hacer? Salmo 119, versículos 36 al 37 nos da una respuesta. Dice el texto: inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Porque eso es exactamente lo que nos acontece. Tenemos la tendencia a inclinar nuestro corazón hacia las ganancias, hacia las realizaciones, hacia las metas, hacia los logros, y eso está bien, siempre y cuando se haga con equilibrio, con balance, no olvidando que somos seres tripartitos, espiritual mi cuerpo, no olvidando que también hay una realización espiritual, y ese balance entre el espíritu, el alma y el cuerpo es lo que en realidad le da al ser humano ese toque integral de desarrollo, ese toque integral de bendición para su vida. Entonces aquí el Señor nos está instando a que no inclinemos nuestro corazón hacia las ganancias de medida, sino más bien inclinar nuestro corazón hacia su palabra, hacia sus estatutos, y que el Señor nos ayude a apartar nuestra vista de cosas vanas y que nos pueda dar vida conforme a su palabra. Hemos llegado a este punto y hemos estado hablando acerca del tema obstáculos a la presencia y dirección de Dios. Y hemos visto un primer obstáculo que le hemos denominado el obstáculo de la pretensión. A vuelta de pausa vamos a estar hablando del segundo obstáculo, que es el obstáculo de la obstinación. Así que en unos segundos. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días: martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m.
ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Amigos, hermanos, estamos a vuelta de pausa en su programa Llave de Sabiduría y estamos abordando el tema obstáculos a la presencia y dirección divina. Y en una primera parte ya vimos el obstáculo de la pretensión y vimos cómo este obstáculo nos impide, nos inhibe de tener una correcta fluidez de la presencia y de la dirección de Dios en nuestras vidas, porque de alguna manera el obstáculo de la pretensión nos infla tanto que nos blinda. Y entonces vimos en esta primera parte ese obstáculo. Estábamos con el texto en Salmos 32, 8 al 9, el cual voy a releer, que declara: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brillo hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Aquí claramente se presentan dos obstáculos a la presencia y dirección divina. Está en primer lugar, dijimos, el obstáculo de la pretensión, que se asemeja a la metáfora del caballo, y luego está el obstáculo de la obstinación, que se asemeja a la metáfora del mulo o de la mula. Obstinación es pertinacia. Obstinación es una persona porfiada, una persona terca, así lo define el diccionario de la Real Academia. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, dice el texto bíblico: ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Mire qué comparación más tremenda esta. Aquí está comparando la obstinación con la rebeldía. Está comparando y haciendo una semejanza de la rebeldía o la obstinación con practicar la adivinación. Y dice que ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Y esto, en todo el sentido de la palabra, en la Biblia aquí es razonable, porque una persona obstinada es una persona que solo tiene ojos para sí misma, es una persona que no escucha, es una persona que hace lo que le viene en gana, y de alguna manera es una idolatría personal, es caer bastante bajo en términos de egolatría personal. Y aquí el texto de 1 Samuel nos habla claramente cómo Dios hace esa comparación de la persona obstinada. La lección en este tema de la obstinación es que la obstinación aparta de la presencia y guía divina y lleva a una enorme pérdida, porque una persona obstinada no se puede acercar a Dios. Una persona obstinada definitivamente tiene un tremendo muro de contención que le va a impedir en esa condición tener una relación cercana con Dios. Y dice el texto bíblico que el Señor mira de lejos al altivo, pero tiene ojos para el humilde. Entonces la obstinación te aparta de la presencia de Dios. Quiero que le demos forma a este tema leyendo algunos textos bíblicos. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 al 12 dice el texto: la palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Este texto bíblico nos habla del reinado de Saúl. Hasta este punto el pueblo de Israel había sido gobernado por jueces. Ese era el designio, esa era la voluntad divina, poner jueces para que gobernaran Israel. Pero Israel llegó a un punto que se sintió cansada, que se sintió agobiada por los jueces y dijo: ya no queremos jueces, queremos reyes como el resto de las naciones del planeta. Así que le pidieron a Dios que les diera un rey. Pero esto no era la voluntad de Dios, era la voluntad del pueblo. Y se dice y se maneja una consigna en los ámbitos políticos que la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Yo, ¿qué les digo? No comparto esta teoría. No siempre es así. En algunos casos la voluntad de Dios puede estar en contra de la voluntad del pueblo. No siempre la mayoría tiene la razón. En algunos casos la mayoría puede estar equivocada y la voluntad de Dios puede ser otra. Así que en este caso, este es un caso de ese tipo. El pueblo quería rey, pero Dios había por designio
propio ponerles jueces, pero ellos ya no quieren jueces. El último juez fue el profeta Samuel. Y entonces aquí también Samuel de alguna manera se sintió tocado por esto. Y entonces el pueblo más bien Dios consintió en darles un rey. Y así fue como se eligió a Saúl como rey, el cual fue ungido para ser rey. Pero hay un momento en que Saúl desobedece a Dios, porque así es. No fue una elección divina. Y fue tan grande la desobediencia de este hombre que Dios se arrepintió de haber hecho rey a Saúl, porque dice: se apartó de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Porque es esto. Y mira cómo arrancamos con el texto: yo te instruiré, yo te enseñaré, yo te daré consejos, yo te cuidaré. Pero este hizo todo lo contrario. Y esta palabra se la está dando el Señor al profeta Samuel. Y le afectó tanto, porque Samuel tenía tanto cariño por Saúl, se alteró tanto Samuel, que dice la escritura que pasó toda la noche clamando al Señor. Porque así es, uno se encariña con las personas, pero no se trata solo de cariño con las personas, se trata de que cada uno debe aprender a tener una relación correcta con el Señor. Y por eso Samuel, muy temprano por la mañana, se presentó para encontrarse con Saúl. Y mire lo que pasó en el encuentro. 1 Samuel capítulo 15 versículos 13 al 15. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces le dice Samuel: ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel: ¿y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Miren, aquí claramente la orden precisa del Señor al rey Saúl era que no tenía que quedar nada. Dios no quería retener ninguna de esas cosas, de esos pueblos paganos. Dios había decidido eliminar a estos pueblos, incluyendo a los animales de esta gente. Pero en cambio Saúl tomó sus propias decisiones y dejó cosas que Dios le había instruido que no hiciera. Pero mire lo que sigue en el contexto. En 1 Samuel 15, versículo 16 al 19, cuando Samuel está escuchando eso, entonces un momento: basta, lo interrumpió Samuel, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Mire bien, aquí básicamente el profeta le está declarando, lo está confrontando con aquello que este hombre no siguió la instrucción de Dios. Este hombre hizo todo lo contrario. Y aquí el Señor le está declarando la razón por la cual él está decepcionado de él, porque no obedeció. Este hombre, Saúl, es un claro ejemplo de una persona obstinada, de una persona rebelde. Y luego en 1 Samuel 15, versículos 20 al 23 dice el texto: yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl, porque así es la persona obstinada. Le dijo luego: he cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecistas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebelión es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué tremendo, qué terrible esto, hermanos, amigos. Y esto es algo que tenemos que prevenir con la ayuda de Dios, porque no se trata de hacer. A Dios no le interesa tanto lo que haces, sino lo que eres.
Y no se trata de hacer un montón de cosas, se trata de aprender a obedecer lo que Dios nos manda a hacer. Y este hombre en su obstinación está discutiendo que él ha cumplido, que él no ha desobedecido, que hice esto, que hice lo otro. Pero es que no es lo que haces, sino lo que eres. Y en el corazón de este hombre se abrigaba la obstinación. Y por eso el profeta tiene que confrontarlo y reprenderlo diciéndole que a Dios lo que más le agrada es la obediencia y no tanto los holocaustos y no tanto los sacrificios. ¿De qué te sirve que te llenes de activismo, que hagas aquí, que hagas allá? Hay personas que espiritualizan lo espiritual y se creen tan espirituales que llegan a creerse superior que los demás y comienzan con actitudes de rebeldía, con actitudes de división. En lugar de construir el reino de Dios, construyen su propio reino. Y por eso el profeta lo está diciendo claramente: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y le dice al Señor: y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esto es algo que tenemos que evitar a toda costa. La obstinación es un terrible obstáculo a la presencia y a la dirección que Dios le quiere dar a cada uno de sus hijos. Ni pretensión ni obstinación. Hice un análisis acerca de las características de una persona obstinada y encontré lo siguiente: una persona obstinada exhibe actitudes y comportamiento rebelde, porque eso es. Y entonces están en contra de todo, están en contra de todo lo que huele a autoridad, porque lo que gobierna sus corazones es la obstinación. Se creen más que los demás, porque esto está ligado con la pretensión y la obstinación. En segundo término, segunda característica, no atiende ni mucho menos sigue instrucciones, no le interesan las instrucciones de los demás, tiene su propia visión, no plega su visión a la visión del colectivo. Tercera característica, se aferra a su propia opinión, desconociendo la advertencia divina relativa a su condición. Es decir, la persona cree que solo lo que él piensa, cree que solo lo que él opina, que lo que él sabe es lo que cuenta, y desconoce cualquier advertencia, la advertencia divina, desconoce cualquier advertencia que alguien le pudiera hacer. En fin, la obstinación es un mal terrible en el cual somos desaprobados ante la presencia de Dios. Una cuarta característica del obstinado: pierde la facultad de discernir entre lo correcto e incorrecto. Es decir, le falla el discernimiento a ambos, al pretencioso y al obstinado le falla el discernimiento, le falla el buen juicio, esa capacidad de juzgar entre el bien y el mal. Y entonces la persona pretenciosa y obstinada comienza a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y una quinta característica del obstinado, como resultado de la conducta anterior, se encuentra desprovisto de la gracia y del favor de Dios. El caso de Saúl fue rechazado, fue desterrado del trono. Básicamente Dios le da la carta de despido porque este hombre no era un candidato para ser rey de su pueblo. Con conductas de pretensión y de obstinación no se puede servir al Señor nuestro Dios. ¿Qué hacer cuando se presenta esa corriente de la obstinación? Proverbios 28, versículos 13 al 14 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Y luego agrega: dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. El pecado hay que confesarlo, el pecado no se encubre. Ni la pretensión ni la obstinación son pecados. Hay que traerlos al Señor. Hay que pedirle al Señor que nos dé esa gracia de la humildad, que nos dé esa gracia de la mansedumbre, que Él ponga su favor en nosotros. Y note el versículo 14: dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia, porque eso es lo que trae la pretensión y la obstinación. Pues bien, hermanos, amigos, hemos llegado al final de este programa, haciéndote recordatorio del tema que hemos abordado: obstáculos a la presencia y dirección divina. Así que nos vemos en una próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com.
Bendiciones.